Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Junoen Gómez Paredes y voy a tener el gusto de acompañarlos en esta materia de Historia del Derecho. Voy a dar inicio con nuestra sesión. Espero que más adelante se puedan ir integrando conmigo en el transcurso de esta sesión, ¿ok? Bien, vamos a comenzar en primera instancia por conocer o por recordar un poquito lo que es nuestro concepto de derecho, ¿sí? Hola, ya tengo ahí a un participante. Buenas tardes. Ok, voy a continuar. Buenas tardes, bienvenido o bienvenida. Bueno, no me aparece ahí el nombre. Hola. Hola, creo que ya Hola, hemos tomado clases juntas, ¿verdad? ¿Una materia tomamos o todavía no? sí, introducción al derecho. Ah, ok, ok, perfecto. Déjame habilitar. Ahí está. Hola. Hola, Nuevamente, pues gusto en saludarte nuevamente. ¿Me hola. recuerdas tu nombre, por favor? Vianey Meneses Lima. Vianey. Hola, Vianey. Me aparece ahí como Molina. No es mi computadora creo que está como, con ese correo electrónico, es de mi hijo. No te preocupes. Tomo nota nada más para ubicarnos, ¿vale? Sí, Ok, pues bienvenida, Vianey. Nuevamente aquí tendré el gusto de estar contigo en esta materia. Y pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Te parece bien? sí, gracias. Estaba comenzando prácticamente y bueno, estaba comentando nuestro concepto de derecho. Hay que comenzar desde ahí. Nuestra materia es historia del derecho. Entonces, vamos a recordar un poquito qué es el derecho. El derecho será ese conjunto de normas jurídicas que va a regular la conducta humana dentro de la sociedad y tiene como base los principios de justicia y en un plano más complejo el de igualdad. La fuente del derecho romano no escrito es la costumbre. Me remito a esta parte. Ya sabes que, bueno, siempre hago un resumen de todo porque en realidad es mucho lo que se aborda dentro de la guía, pero toco los puntos finos. Entonces, en nuestra primera unidad nosotros hablamos precisamente de ese antecedente del derecho romano, que pues es la base del derecho como tal, ¿no? Entonces, la fuente del derecho romano no escrito será la costumbre, que prácticamente pues sigue vigente hasta nuestros días. Las fuentes del derecho romano escrito serán las leyes, los plebiscitos, los senados consultos, las constituciones imperiales, los edictos de los magistrados y las respuestas de los prudentes. Ahora bien, refiriéndonos al derecho privado romano, las fuentes se clasificaron en formales y en fuentes también históricas. Em, Dentro de la parte también del derecho era muy importante mencionar o es muy importante mencionar el concepto de persona. La persona como tal, pues bueno, será un individuo de la especie humana, ya sea hombre o mujer, que considerado desde una noción jurídica y moral, también será sujeto consciente y racional con capacidad de discernimiento y de respuesta sobre sus propios actos. Esa es la definición de persona. Dentro del derecho romano, dentro de la ciudadanía romana, la clasificación estaba de la siguiente manera. Era, bueno, primero los hombres, que eran los hombres libres o los ciudadanos, después eran los nativos, posteriormente estaban las mujeres en esa pirámide y al último estaban los esclavos, ¿sí? Todos ellos eran considerados como personas, pero bueno, cada uno de ellos tenía en este mismo orden, era su importancia y pues ahora sí que el respeto que se les daba a cada uno de ellos, ¿no? Dentro de esta ciudadanía romana. Am, Hablemos también de las acciones. Las acciones, pues, son acciones de ley, el procedimiento judicial para la efectividad de un derecho reconocido legalmente o para efectuar un negocio jurídico con la intervención del magistrado y empleando las exactas palabras solemnes del texto de ley. Dentro del producto 3, tendremos que hacer una descripción breve de lo que es el proceso civil romano. Esto viene dentro de la guía, pero se pedirá que pues se elabore, perdón, un caso concreto que pudiera ser llevado en dicho procedimiento, ¿sí? Para eso, pues te voy a presentar, si me permites, un video. Bueno, esta es otra liga, ¿eh? En donde puedes encontrar más información.
la voy a poner ahí en el chat. De todas formas, este material lo voy a compartir en la plataforma para que lo puedas tener, ¿ok? Y vámonos aquí, vamos a ver un video muy breve que nos explica un poquito este procedimiento o este proceso civil romano, ¿sí? Tú me dices si se escucha, por favor, ¿ok? ¿Sí lo escuchas? ¿Sí lo escuchas? Vianey. Ya no te veo, Vianey. No te veo, Vianey. Vianey, perdón. Ok, lo voy a seguir pasando, ¿ok? Para comenzar, vamos a decir que fueron 3 los procedimientos que la legislación romana reguló: las acciones de la ley, el formulario y el cognitorio. En ellos se refleja claramente la evolución del derecho romano, que si bien pasan por 3 etapas perfectamente diferenciadas, llegaron a coexistir, hasta que prevalecía aquel que mejor responda a las exigencias de la defensa real de situaciones jurídicas. Las acciones de la ley y el formulario se conocieron bajo la denominación Orden de los Juicios Privados, porque prevalecía la acción de un juez privado, elegido por las partes para dirimir el litigio, mediante una sentencia que los contendientes se habían obligado a acatar. Además, el procedimiento se realizaba en 2 etapas. La etapa in iure se crea la acción procesal y se fija los términos de la controversia. La tramita el magistrado, que generalmente era el pretor, que poseía la jurisdicción. Y se cierra con la denominada litis contestatio. La segunda etapa era la in judicio o apud judicem. La misma se desarrolla ante un juez privado. Su función era la de observar las pruebas y dictar una sentencia, ajustándose siempre al programa procesal ordenado en la etapa anterior. Sistema de las acciones de la ley, legis actiones. El mismo poseía un riguroso formalismo verbal, donde lo que más importaban eran las palabras solemnes que debían recitar las partes. Como consecuencia de no hacerlo de forma correcta, podían perder el litigio. El fundamento legal eran las 12 tablas, y Gallo sostenía que en algunos casos también se apoyaban en la costumbre. Era apto para una pequeña sociedad de economía agrícola. Por supuesto que solo era accesible para los ciudadanos romanos, y el mismo desaparece en la época de Augusto, a partir de las reformas procesales que las leyes Iulia Judiciorum Privatorum et Publicorum trajeron a los procedimientos romanos. Procedimiento formulario. Este se inicia con la sanción de la Lex Aebutia en el 130 a.C. La actio era elegida por el actor y tuvo como columna vertebral la fórmula, la cual se redactaba por escrito
y suministraba al juez la información precisa sobre el objeto y contenido del juicio que debía sentenciar. Esta desaparece en el año 342 cuando Constancio suprime las fórmulas. Procedimiento cognitorio. El mismo se desarrolla a partir de Augusto. La indagación y la sentencia la realiza un juez funcionario público, que podía delegar sus funciones en subalternos. A partir de la realización de este tipo de procedimiento, se realiza uno extraordinario, en el cual participaban el cónsul, un magistrado especial o funcionario, y decidían sobre asuntos dignos de protección, como por ejemplo alimentos, honorarios de profesiones liberales o fideicomisos. Más adelante en la evolución de la historia romana, en tiempos de Justiniano para ser más precisos, la conditio extra ordinem completa su desarrollo. Se convierte así en un procedimiento en el que la preeminencia del juez funcionario frente a las partes se acrecentó considerablemente. Historia del procedimiento. Ok, entonces ese fue nuestro video. Ya me regresé. Ahí está. Ah, espérame, nada más déjame. Ya Te la voy a escucho. compartir la liga. Sí. Ah, ¿ya me escuchas? Ya. ¿Escuchas? ¿Hace Sí, ratito escuché. escuchabas? Sí, el video sí lo Ah, ok, escuché. ok. Perfecto. No te escuchaba y no te veía. Ya ¿Ya te me veo. ve? Ya está. Ya te veo. Es que no sé muy bien ahorita. No No te sé. preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, lo importante es que sí lo hayas escuchado y ya te Sí. dejé ahí en el chat la liga y te digo, de todas formas, les voy a subir este material. Y bueno, ¿a qué voy con esta parte que te proyecté? Hablábamos o hablaron dentro del video de la parte precisamente de este proceso civil romano, en donde hablaron, si recordarás, de un injuri y del injuicio o injuicio. Sí. Ahí es en donde son etapas precisamente del proceso romano. Un ejemplo que tú pudieras considerar para poder cumplir con el producto, no sé, se me ocurre en tema civil, pues la herencia, podría ser la herencia, o podría ser también la protección de una tenencia, o podría ser la violencia de género, no sé, enfocar eso a todo el proceso, porque si te das cuenta, pues hay una persona afectada, hay una acción, que es de donde proviene toda esta parte del proceso civil, y sobre todo hay un juez, que será el que dictará la sentencia en determinado momento. Entonces, pudieran ser algunos de estos 3 ejemplos que te acabo de comentar. En este link que viene aquí abajito, viene ya el procedimiento civil. Entonces, también te puede ayudar mucho para poder, pues ahora sí que ir elaborando tu proceso y tu ejemplo y ya aterrizarlo a lo que sería el proceso civil romano, que también, bueno, la información la tienes en tu guía, pero no está de más proporcionarte esto, ¿ok? Y bueno, no sé si hay alguna duda, si hay de cualquier manera, perdón, ya sabes que me puedes enviar un mensajito, o si todavía tienes duda cuando lo elabores o antes de elaborarlo, y pues yo te puedo apoyar para que quede bien, ¿de acuerdo, Vianey? Ok, gracias. Todavía no me has enviado actividad, ¿verdad? Sí, ya le envié las primeras. Ahorita estoy con la línea del tiempo, pero en mi línea del tiempo, de hecho, ya hice como que el borrador. Ya nada más solamente me falta transcribirla a la plataforma. Ah, ok. Bueno, entonces estoy pendiente, ¿vale? Sí. Bueno, seguimos con conceptos entonces. Definimos lo que es la cosa. Déjame sacar mi indicador. La cosa que será pues el objeto del mundo exterior susceptible de apropiación y disfrute por el hombre. La posesión, que va a ser un poder que las personas tienen sobre un bien o derecho y en virtud del cual pueden ejecutar actos materiales sobre los mismos. Tenemos también lo que es la propiedad, el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien por lo que se le atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo sin más limitaciones que las que imponga la ley.
La servidumbre, que son derechos reales establecidos sobre una cosa en provecho de una persona o de un fondo perteneciente a un propietario distinto. Y el usufructo, que es el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. Estos son conceptos muy importantes en nuestra materia. También hablaremos de las obligaciones, de la clasificación de estas obligaciones. Primero, pues bueno, las obligaciones van a ser todo aquello que una persona está forzada a hacer. Esa es una obligación. Nosotros, pues de hecho, como mexicanos tenemos derechos y obligaciones. Esos derechos están regulados dentro de la Constitución y ahí mismo vienen nuestras obligaciones, ¿de acuerdo? Bueno, las obligaciones entonces se clasifican según los sujetos, el objeto y la naturaleza del vínculo. Según los sujetos, serán las obligaciones con sujeto variable, ambulatorias o PRM, las obligaciones correales o solidarias y las obligaciones mancomunadas. También se clasifican según el objeto, que pueden ser de género, especie o cuerpo cierto, alternativas y facultativas, divisibles e indivisibles. Y por último, según la naturaleza del vínculo, que pueden ser obligaciones civiles y naturales, civiles y honorarias, de stricto iuris, bonae fidei, unilaterales, sinalagmáticas. También las obligaciones van a tener fuentes. Las fuentes de las obligaciones van a ser el contrato, que va a ser aquel que va a producir obligaciones. ¿Por qué? Pues porque tanto el acreedor como el deudor han manifestado su voluntad de contratar. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿no? Un contrato de servicios profesionales también sería una fuente de obligación y es un ejemplo del contrato. El pago de lo indebido, este se presenta cuando una persona, que es el deudor, paga a quien no es su acreedor y la ley obliga a aquel que ha recibido el pago y pues tiene la obligación de repetirlo, ¿ok? Ese es el pago de lo indebido. La gestión de negocios es también un concepto que se utiliza mucho dentro de las empresas. Hoy en día se está utilizando mucho. Esta gestión de negocios va a consistir en la obligación que adquiere aquel que, sin estar obligado, asume la gestión de negocios ajenos, de continuar la gestión comenzada y de llevarla al término hasta que el dueño se halle en estado de proveer a sí misma a ellas, debiendo también someterse a las consecuencias del negocio o a las obligaciones derivadas de un mandato. Por ejemplo, cuando tienen que realizar un pago o cuando hay alguna cuestión con los bancos, ahí aplica esta parte de la gestión de los negocios. El enriquecimiento sin causa, se dan ciertos supuestos en donde todo aquel que se enriquece sin causa a expensas de otro está obligado a indemnizar, dentro de los límites de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquel se hubiese empobrecido. El hecho ilícito será en el cual se agrupan las obligaciones provenientes del daño causado con la intención por el agente a la persona, al patrimonio de la víctima, o cuando se cause el daño sin intención, por imprudencia, negligencia, pericia, se responde por el daño causado por un hecho propio, o bien por los hechos de una persona sometida a nuestra guarda o de una cosa o animal sobre la cual debíamos haber ejercido una vigilancia correcta. Esto es en cuanto a las obligaciones. También veremos los contratos. Los contratos van a ser un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más personas con capacidad, que son las partes del contrato, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. Los contratos pueden ser, o se clasifican más bien, por la naturaleza del vínculo, que pueden ser unilaterales o bilaterales, creo que es la más común, por su objeto, onerosos o gratuitos, por su forma, solemnes o los no solemnes, por el efecto jurídico que producen, como obligatorios y resolutorios, por la forma de su existencia en principales y accesorios. Los principales serán traslativos de dominio y traslativos de uso, según estén o no disciplinados por la ley, como nominativos e innominados, por la forma como nacen y la manera como concluyen, como contratos de ejecución instantánea y de tracto sucesivo, por la forma como se perfeccionan en contratos reales y consensuales, según cómo se establezcan los extremos del contrato, de libre discusión y de adhesión,
según el consentimiento de las partes como individuales y colectivos y según cómo se determina la ventaja para las partes como conmutativos y aleatorios. ¿Sí? Esta es la clasificación de los contratos. No sé si dentro de esta clasificación tú recuerdes algún tipo de contrato que encaje en alguno de estos de estas clasificaciones que te acabo de mencionar. Bueno, yo de las que recuerdo son las unilaterales y las bilaterales, las que comentaban que son las más comunes. ¿Y como cuál sería el ejemplo de esos? Como unilaterales. Ay, es que no sé. ¿No? Por ejemplo, los bilaterales podría ser un arrendamiento, ¿no? Un Ajá. contrato Sí, de arrendamiento. De hecho, cuando es el matrimonio, de hecho, ir al registro civil es un contrato bilateral, las dos partes se están obligando. En los individuales y colectivos se da mucho en el trabajo, ¿no? Estos son muy comunes. Se firma el ajá. contrato individual de trabajo o también cuando son trabajadores que están en sindicatos, se viene ahí el contrato colectivo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles otros? Pues estos de aquí también, los onerosos y gratuitos, cuando pues no tienen algún cobro o algún costo, ¿no? ¿Los onerosos Unilaterales, cuáles son? los onerosos son los que no tienen ningún beneficio, por así decirlo, ¿no? No tienen algún cobro, esos serían Los onerosos. los onerosos. Ajá, son ahora sí que similares a los gratuitos. Ujú. Ajá. Por ejemplo, no sé, mm, déjame buscar un ejemplo porque no lo tengo aquí a la mano. Un ejemplo de, em, podría ser un contrato de trabajo también, porque es a título oneroso, porque el empleado se compromete a cumplir ciertas funciones y a cambio, pues el patrón le va a pagar, recibirá una remuneración. Perdón, eso es oneroso porque va a recibir una remuneración. Eh, Serían los onerosos. Los gratuitos, pues no nos recibirían nada a cambio, ¿no? Pero no sería un contrato de trabajo. El contrato gratuito, no sé, podría ser, por ejemplo, comprometerse a, no sé, a otorgar una donación o un donativo. Es algo gratuito, no tienes una obligación como tal, pero bueno, te estás comprometiendo, ¿no? En cuanto a la forma solemne y no solemne, pues los solemnes es cuando tienen que darle alguna formalidad a algo, por eso se llaman forma, por eso se clasifican, perdón, por su forma. Los solemnes son los que le dan cierta formalidad o cierto valor a algún cuando son una empresa, te los iba a comentar en la naturaleza del vínculo, pero también serían un ejemplo de estos contratos solemnes, cuando se firma entre los clientes o los proveedores, es un acto solemne. ¿Por qué? Porque estás diciendo que solamente le vas a adquirir a esa empresa, ¿no? Tiene cierta formalidad o cierta solemnidad. Ujú. Y bueno, creo que son los más comunes. Solemne. También dentro de estos, otra cosa, bueno, es que como que caen en lo mismo. Aquí en bilaterales te decía yo que el matrimonio puede ser bilateral, pero también sería de cierto modo solemne, porque tenemos que realizarlo ante un juez. También un contrato, el contrato de arrendamiento no necesariamente sería bilateral, el contrato de arrendamiento. A lo mejor, por ejemplo, también en el caso de, ya sé, algo muy común, una hipoteca, ¿no? Las hipotecas, cuando hay un contrato ante el banco o algo así, sí tienen cierta formalidad, entonces serían solemnes. Ujú. Bueno, esos son algunos ejemplos de los
tipos de contratos. Ahora vamos a hablar de la familia, también enfocándonos a la parte de Roma, porque seguimos en la historia, ¿no? La familia, pues bueno, en sentido amplio sería el conjunto de personas que descienden de un tronco común y que se relacionan entre sí por el matrimonio y por la filiación. Dentro de la familia tenemos ciertos conceptos como lo que es la patria potestad, que será el conjunto de derechos que va a conferir la ley a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos no emancipados, así como el conjunto de deberes que también deben de cumplir los progenitores respecto de sus hijos. Eso es la patria potestad, que se pelea mucho, ¿no? En los divorcios, esta parte. La emancipación, ¿qué es la emancipación? También está muy de moda entre los jóvenes, ¿no? Que supuestamente se quieren emancipar. Vamos a ver en qué consiste, ¿no? Es cuando permite que un mayor de 16 años, pero menor de 18 años, pueda disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayor de edad. Es decir, puede irse de casa y puede mantenerse solito, pero es que no le pida nada a los papás, porque dice como si fuera mayor de edad. El matrimonio romano. El matrimonio es unión, que es coniunctio, y consorcio o consortium y nación o comutatio. Eso es lo que significa el matrimonio dentro de las definiciones o dentro de la historia romana. Era unión, un consorcio y comunicación. Eso es el matrimonio. La adopción constituye una institución jurídica que crea un vínculo o una relación de filiación entre dos personas que carecen de un vínculo consanguíneo, que es el progenitor e el hijo. La tutela es el poder otorgado por el derecho civil a una persona con el objeto de que ésta proteja a otra incapaz por razones de sexo o de edad. La curatela, oficinas por una secular o accidental, se encontraban incapacitadas para poder administrar su patrimonio. ¿Okay? Estos conceptos vendrían dentro del tema de la familia. Ahora, también hablaremos un poquito de lo que son estos pensadores, el pensamiento filosófico y jurídico de aquella época. Tenemos, por ejemplo, a Sócrates, Platón y Aristóteles, que viene ahí dentro de dentro de nuestro material. Sócrates, por ejemplo, bueno, como tú sabes, pues era un filósofo. Él creía en lo que era la supremacía de la ley, es lo que él esbozaba, y decía que pues esta debería de estar por sobre todas las cosas para que existiera un orden necesario en la vida, que la ley tendría que estar por encima de todo, y pues no está errado, ¿no? Siempre tenemos que considerar a una jerarquía de las leyes, por ejemplo. Él también establecía que el fundamento principal de todo el conocimiento se encontraba dentro de la razón. Eso establecía Sócrates, era muy metódico y pues principalmente esa era su pensamiento, ¿no? Su principal capacidad era la de contradecir a todos los demás pensadores eh, bueno, tenía mucho que ver o investigó mucho sobre lo que era la parte social. Por otro lado, Platón establecía que pues el pensamiento se articulaba en tres principales temas, lo que era la conciencia, lo que era la justicia, la función y el valor de las leyes y las formas de gobierno. Él también, pues bueno, recuerda que Platón fue discípulo también de Sócrates, entonces pues tenían como que un poquito de empatía en cuanto al conocimiento y en cuanto a la filosofía y a la forma de pensar. Él decía que la justicia era una preocupación central. Él pensaba mucho en esta parte de la justicia, de las leyes, y pues bueno, establecía también que la justicia ejercía su función en la vida política, o sea, en la convivencia. Esto es en cuanto a estos dos pensadores. Habría en esta semana que hacer pues como un comparativo de lo que propiamente establecía Platón y de lo que establecía Sócrates. Me parece que es lo que nos piden en este producto para esta semana, ¿ok? Después hablaremos o comentaremos brevemente sobre el derecho justiniano y el derecho canónico, la codificación del derecho. Aquí, bueno, está algo
pequeño, pero bueno, vamos a hablar de la conformación del Corpus Juris Civilis. Es una recopilación de textos legales de la época imperial, así como de jurisprudencia romana, desde el año 117 hasta el año 565. Aquí estaba lo que era el Digesto, que fue escrito por Justiniano, recordarás. Viene también las institutas y las novelas. Las novelas también forman parte de este Juris Corpus Civilis. Después en el Corpus Juris Canonici es una colección de normas canónicas por parte de la Iglesia Católica. Aquí viene también la parte de las 12 tablas, el decreto de Graciano, em, las decretas o ¿qué dice? La extra de Gregorio 9, el Liber Sextur, la Clementina o las Clementinas y las extravagantes de Juan 22. En las fuentes del derecho canónico vienen lo que son las fuentes generales, las especiales, las divinas y las humanas. Se clasifican en 4 tipos de fuentes y las fuentes primarias del derecho canónico van a ser la ley, que es el derecho escrito, y la costumbre, pero el derecho canónico todo se funda en el derecho divino, en lo que se ha de mostrar siempre conforme al derecho nacido del legislador humano. Entonces, bueno, pues el derecho canónico se enfoca mucho a las creencias, ¿no? Viene también la codificación de lo que es el derecho con los códigos, el código francés y el código alemán. Eso es lo que vendría en esta parte del derecho justiniano y el canónico. Y dejemos tantito de lado ya la parte de Roma, que bueno, sí es medular y muy importante dentro de nuestro estudio, pero también vamos a hablar un poquito de nuestros antecedentes, lo que es el derecho precortesiano en maya y el azteca. En la parte del derecho maya, pues aterrizamos en el derecho maya de la familia y el derecho penal maya. Aquí dentro del derecho maya es importante mencionar que ellos se enfocaban mucho a lo que era el matriarcado. También había una clasificación y una división por parte de lo que era la familia, pero sí se le daba mayor importancia, a diferencia de como en el derecho romano, que ves que la mujer iba como que en penúltimo lugar, casi estábamos en el lugar de los esclavos. Pues bueno, en nuestro derecho no, en nuestro derecho sí se le daba un valor mayor a lo que era la mujer, y más cuando era la madre de familia, ¿no? Se le daba como que ese respeto y ese valor en el derecho precortesiano por parte de los mayas. Em, También dentro del derecho maya tenemos el conjunto de elementos que eran repetitivos, presentados como una serie de factores invariables. Era producto de la constancia en la aplicación de la justicia, la resolución de conflictos, de controversias y la determinación del derecho de esta civilización. Em, ¿Cómo ellos juzgaban? Pues su justicia era expedita y definitiva. Los mayas no hacían revisiones de sentencia. Por lo tanto, sus resoluciones no existía o existían mucho la clase. El juez local, que era el Batab, decidía de forma de los piles, que eran los que usaban prácticamente las sentencias. Así es como se llevaba a cabo el derecho. El derecho azteca, pues bueno, prácticamente también estaba clasificado en lo que era un derecho político y tenía el sistema azteca de familias. Dentro de los aztecas, los patrones sociales y toda su cosmovisión guiaron a las leyes y a las sentencias de los jueces, a la aplicación también invariable y rigurosa, de las reglas entre los miembros de la sociedad, el respeto incondicional a las instituciones jurídicas, y también
tenían temor a una sanción ejemplar. ¿Sí? Ellos temían mucho a la parte de las sanciones porque pues eran muy sádicos, por así decirlo, ¿no? Existía una división social de dos clases, lo que eran los masehuales y los pipiltin, los que, bueno, ya eso se obtenía pues desde el nacimiento. Dentro de su sistema familiar, pues era de carácter patriarcal, a diferencia de los mayas, aquí era patriarcal y estaba sujeta a la autoridad absoluta de lo que era el padre, el paterfamilias, quien tenía derecho de vida y de muerte prácticamente hasta con sus hijos, ¿no? Desde sus hijos, su esposa y bueno, todas sus propiedades y resolvía todo lo concerniente dentro del núcleo familiar. Entonces, pues prácticamente aquí era, a diferencia de los mayas, en los aztecas era el patriarcado y él era el que tomaba las decisiones de todos. ¿Okay? Entonces, más o menos así es como funcionaba nuestro derecho, tanto maya como el azteca. Ujú. Y por último, en lo que son nuestras transformaciones jurídicas y políticas del México independiente, tenemos algunos aspectos como es el ámbito político. En el ámbito político, pues hubo ciertas evoluciones, lo que era una rivalidad entre lo que eran los republicanos y los monárquicos. Es por ello que pues se detonó lo que fue nuestra independencia como país, ¿no? Partiendo de esta situación en donde pues no se aplicaban las leyes como nosotros queríamos o no eran hacia nuestro favor. Entonces tuvo que intervenir en la iglesia a través del cura Hidalgo y de otros seguidores para que, pues, bueno, para poder dividir o para poder fraccionar de cierto modo estas cuestiones que nos estaban afectando. En el ámbito, repito, político. Para la parte económica, pues bueno, también había una quiebra económica, había bajos salarios, prácticamente se trabajaba con el mexicano como esclavo, éramos como que parte de la corona española, entonces todos los mexicanos pues trabajaban ya fuera como esclavos o con salarios muy bajos, como peones, o también se utilizaba mucho ay, se me fue el nombre, que eran como haciendas, ¿Hacendados? los feudales, ¿no? El feudo. Pero sí, como los hacendados, pero el feudo, el señor feudal, el que tenía o contrataba a una persona y él, bueno, estaba trabajando, pero a la vez este patrón o este señor feudal le otorgaba comida, casa, comida, techo y demás, de tal suerte que su deuda iba creciendo, 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 creciendo. Y cuando él ya quería pues dejar de trabajar e irse con su familia y demás, pues bueno, se daba cuenta que estaba súper endeudado, entonces tenía la obligación de seguir trabajando para ese señor feudal, entonces pues prácticamente nunca era libre, trabajaba así, un feudo era como una hacienda, pero quedaban como, pues como esclavos de por vida, no ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos y así la cadenita. Em, eso era en el tema económico, también pues la agricultura, el comercio, la minería, la industria tenían pues poco apoyo por parte del gobierno y por eso seguían creciendo esta parte de los feudos. En la parte demográfica y social, pues existía una pobreza impresionante porque únicamente se hacían por estas situaciones que comenté, se estaban haciendo más ricos los ricos, los acaudalados, y pues la gente pobre seguía creciendo. Habría una mala distribución de la población. ¿Por qué? Porque, bueno, pues empezaron a crecer esas haciendas y pues únicamente las personas se concentraban en esos lugares y había muchas otras zonas que estaban como que libres y que también podrían utilizarse para la siembra y demás, pero pues no se podía hacer, ¿no? Porque si una persona llegaba y si en algún lugar terrible en la parte de demográfica y social. Y por último, pues lo que es la colonización y la modernización.
viene aquí la parte pues bueno, que Estados Unidos, aparte con todas las situaciones que existían en nuestro país, pues nos quitó una parte de territorio, coloniza y se lleva esa parte del territorio. También, pues bueno, esto afectó porque el presidente en turno pues tuvo que buscar la manera de poder pagar ciertos recursos, pero desde este entonces pues comienza lo que es nuestra famosa deuda externa que hasta ya sigue, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en el tema del México independiente, a grosso modo, que es lo que tienen ustedes ya dentro del material. Viene también la consolidación, perdón, del derecho nacional. Y la consolidación de nuestro derecho nacional se da precisamente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como les comentaba desde hace un momento, pues, nosotros estábamos como parte de una sujeción española. Entonces, poco a poco tratamos de buscar esa libertad que se dio desde 1810, pero ya en 1814 como tal se crea nuestra primera constitución, que es la Constitución de Apatzingán. De 1814 hasta nuestros días, pues ha surgido una evolución pues considerable en nuestra constitución, cuya base es la de 1917. Esa de 1917, la última reforma que hubo fue para la parte de los derechos humanos. Miento. La última reforma hubo cuando surge lo de lo de la revocación de mandato, que está ahorita muy de moda por nuestro actual presidente, pero fue la última modificación. Anterior a ella fue la de 2008, que fue la principal modificación, en donde se modificó algo más relevante, que fue la parte de los derechos humanos y también la parte de España, de 1814, que fue cuando surge ya nuestra constitución, hubo una evolución constante. En 1824, por ejemplo, se dio la constitución ya como tal federal de los Estados Unidos mexicanos, ya hubo una modificación, estuvieron también el acta constitutiva de la Federación del 24. Entre 1835 y 1836 estuvieron las 7 leyes constitucionales, que fue la modificación que se pudo hacer a las dos anteriores. En 1843 se crean las bases orgánicas, en el 47 el acta constitutiva y también reformas a la ley del 47 se le denominó, perdón. En 1857 viene la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, ya tomando más forma, pero con estos antecedentes de estas constituciones anteriores. Y caemos ya en la de 1917, que es la más similar que nosotros podemos mencionar con la Constitución de Inglaterra y también la de Estados Unidos, son como que van de la mano. Entonces, pues prácticamente se liga, ¿no?, con esa Constitución. Y bueno, ya las últimas modificaciones, pues ya se las comenté, que básicamente es cuando las garantías individuales cambian a la parte de los derechos humanos, que se da a raíz del 2008, algo así. Y después viene la última modificación, que es con la de la revocación de mandato. Les decía que fue en noviembre, ya recordé, noviembre de 2021. Fue nuestra última modificación a la Constitución. Y 2 que 3 cuestiones ahí en la parte del Ejecutivo, fue lo que hubo, ¿no? Las últimas modificaciones. Ahora, la consolidación también de nuestro derecho nacional, adicional de que se encuentra dentro de la Constitución o de estas modificaciones a la Constitución, pues también tenemos el famoso juicio de amparo. Este amparo pues va a ser un medio de defensa procesal que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en contra de los actos violatorios por parte de las autoridades. Y aquí nosotros nos iríamos a creo que sí son 2 artículos, estoy checando nada más para no equivocarme en cuáles son.
Sí, es el 103 y el 107 constitucionales. El artículo 103 y el 107 constitucional son la fuente o la base del amparo aquí en nuestro país. También emana por parte de la Constitución. Entonces es importante nada más mencionarlo, ¿no? De dónde viene esto del amparo. Y esta sería pues nuestra consolidación para el derecho nacional. Y aquí concluimos nuestra sesión. Sandra, pues llegaste un poquito tarde. No sé si tengas alguna pregunta, algún comentario sobre eh, algún producto en específico o algún tema en específico que quieras que retomemos. Bueno, también Vianey, perdón. Buenas tardes, Miss. Sí, perdón, no Sí, podía entrar a la sesión. Estaba un poquito mal mi internet y por eso entré tarde. Pero hasta ahorita todo está bien, gracias. ok, muchas gracias, Sandra. Les voy a dejar la información en plataforma. Creo que se queda grabada la sesión, pero les voy a dejar este material que les estaba compartiendo para que ustedes lo puedan checar, sobre todo por los links de los videos. Y les decía yo a tu compañera Vianey que es importante el producto 3, hay que enfocarnos al producto 3. Entonces les voy a copiar las ligas, los links, se los dejo ahí en la plataforma. A mí me aparece, em, no voy a compartir porque no sé si me vayan a aparecer calificaciones y no quiero aquí que haya algún problema. Denme un segundito. Yo les digo nada más donde dice contenidos y ejercicios. En contenidos y ejercicios, ustedes le van a dar clic. Creo que les aparece igual que a mí, ¿no? Contenidos y ejercicios, y yo les voy a poner aquí material adicional y les voy a poner solamente lectura. No hay que realizar nada, solo lectura, y les dejo aquí el material que acabamos de comentar para que lo puedan checar ya con calma. Y de cualquier manera, si hay alguna duda o alguna pregunta, pues ya saben que me pueden escribir y con todo gusto lo checamos, ¿vale? Sí, profesora, muchas gracias. Ok, maestra. Gracias, Sandra. Gracias, Vianey. Vianey, ¿algo más? Yo tengo dudas en la línea del tiempo. No sé manejar muy bien la plataforma. En la línea del tiempo la tengo que realizar a donde está el espacio de la plataforma. Aquí lo tienes que realizar. Dame un segundito. Mm, Déjame dejar de compartir. No seas malita. Dejamos de compartir y ahorita te digo. No lo tienes que realizar directamente en la plataforma. Puedes hacerlo en cualquier programa, ya sea Word, ya sea no les estoy compartiendo, ¿verdad? No. Ya sea Word, ya sea Excel, bueno, no, Excel no, PowerPoint, por ejemplo, guardarlo incluso en PDF y ya nada más lo subes. Subes tu trabajo aquí en donde dice mi archivo, mi respuesta. Mi archivo, respuesta, y le das subir. Creo que sí les permite esa parte, ¿no? Para subir la Es que en información. algunos espacios sí nos marca que, por ejemplo, arrastremos el archivo y, primero que lo convertamos en PDF y después que lo arrastremos al archivo para que ya esté en la plataforma. Pero en ese caso, la de la línea del tiempo no nos aparece ese espacio, pero entonces sí se puede hacer que lo convirtamos a PDF y lo pasemos a la plataforma. Sí se puede hacer. Si no te da el espacio o no viene ahí un apartado para que lo subas, por favor, mándame un mensaje, porque lo que pasa es que en algunas ocasiones hay un error ahí en plataforma. No sé por qué. Y no te aparece a ti esa opción, pero en estricto sentido, en todos debe de aparecerte esa opción. Si no te aparece, me mandas un mensaje, yo inmediatamente me comunico con el maestro Octavio y ya él me hace favor de habilitarlo. O sea, sería así. O si quieres directamente le puedes pedir ayuda a él y él lo puede habilitar sin problema, porque te repito, todo debe de estar ya, les debe de permitir subir sus archivos sin mayor problema. ¿Vale? Ok, Ok, chicas. gracias.
No, al contrario, pues muchas gracias a ustedes, chicas. Cuídense mucho, que tengan una maravillosa tarde y estoy pendiente de ustedes, ¿sale? Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Y pues todavía nos quedan unas 3 semanitas, aunque sea Semana Santa, se ponen ahí a trabajar, por favor, por lo menos jueves y viernes no, pero todos los demás días sí. Yo les estaré revisando sin problema, ¿vale? Gracias, que tenga Sí, buena profesora, tarde. muchas gracias. Bonita tarde. Igualmente, gracias Sandra, gracias Vianey, cuídense.